Salud. Salud, chiquillos. ¿Qué tal? Mejor. No, muy bien. Bueno, aquí Francisca Farías tomando un vinito. Diego Gómez. Mi nombre es Paul Guajardo. Para servirles. Bueno, lo que nos convoca es nuestro proyecto de teatro cinematográfico. Así es. Yo había notado aquí un punto, no sé si les parece. Uh-huh. Este proyecto se enmarca en la pandemia como foco de receso para las artes escénicas. Si ya eran muy precarias las condiciones de las y los trabajadores escénicos, la pandemia sepulcró este oficio totalmente. Cerrándose los teatros. Claro. Entonces el teatro como tal, como lugar físico en donde estas artes y disciplinas se llevan a cabo, tenían cero posibilidad de sobrevivir en pandemia. Bueno, es por eso que con compañeros, compañeras, reflexionamos esta situación y nos preguntamos cómo un trabajador o trabajadora escénico puede sobrevivir a esto sin un teatro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace un bailarín para bailar en un escenario que no sea la calle y en un escenario que no sea un teatro, un galpón? Y donde no puede tener público, porque la pandemia limitaba que estemos juntos y juntas. Claro. Yo creo que es importante, yo aquí anoté algo de Benjamin, yo creo que es importante señalar desde esa propuesta que tú estás dando como es el teatro cinematográfico. El arte solo comienza a ser tal una vez que se emancipa de su aura metafísica. Yo creo que el arte cinematográfico, ¿en qué momento nosotros comenzamos a ver o a sentir que este como nueva propuesta empieza a tomar su comienzo, se empieza a emancipar, por ejemplo, del mismo teatro? ¿Cachai? Porque claro, el aura del teatro la vamos a ir perdiendo y se va a perder porque ya no vamos a ver el teatro mismo. Nuestro cuerpo presente ya no va a estar en la butaca en el teatro. Vamos a estar grabando esta obra y la vamos a reproducir de una forma tal, sin perder o rescatar un poco la esencia de lo que es el teatro. Claro. Entonces, ¿en qué momento se emancipa o esta nueva propuesta? ¿Qué es lo que se emancipa del teatro? Yo pienso que se emancipa la forma, Uh-huh. el dispositivo donde vamos a trabajar, porque la gente ya no va a ir al teatro, ¿cierto? Es difícil ya que la gente vaya al teatro sin pandemia, con pandemia peor. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el cine como una nueva herramienta para sostener estas artes? Para que estas artes se promuevan, se vean, se visibilicen y no mueran en la decadencia de que ya no hay público, porque estas obras trabajan con un público. Yo creo que vale la pena como esclarecer también, sobre todo para el contexto de este trabajo, que lo que proponemos aquí sobre el teatro cinematográfico, y apuntando un poco más hacia la visión de Groys, es que sería una nueva experiencia estética, donde también lo que nosotros planteamos en el teatro cinematográfico eh, corresponde no tanto a una intervención tan cinematográfica, sino que adaptar el teatro frente a cámara usando solamente los recursos que nos permite la cámara como diferentes planos, Uh-huh. pero sí seguir rescatando como la iluminación teatral, Uh-huh. la locación, que es solo una locación, bueno, la actuación. Entonces yo considero que sería una nueva experiencia estética, lo cual diferiría un poco con Benjamin. Sí, yo en ese sentido me agarraría un poco de Groys cuando dice que el sujeto de contemplación artística es el espectador, Mm. ¿cierto? ¿Qué es lo que está buscando el espectador? ¿Qué busca? Busca entretenerse, busca abstraerse, busca reflexionar. Entonces nosotros lo que vamos a estar haciendo de alguna manera es entregar una reflexión para el espectador. Además, si lo pensamos como para la gente que trabaja en el oficio del arte escénico, trabajan con su imagen.
Claro. Ahí volvemos a Groys, donde dice nuestra propia imagen es hoy una imagen pública. Y estos son actores públicos, pues son personas que necesitan también un público. Y también se están haciendo cargo de que su imagen ya no está siendo vista en ninguna parte y ellos trabajan con la imagen. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que estos actores, actrices, bailarinas, bailarines, mimos, artistas de circo, tengan su imagen y también sea pública y el público se haga cargo de entender su arte? Entonces, nosotros como trabajadores del cine entregamos esta herramienta, por supuesto con lo que decís tú, que sería generar el mismo formato cinematográfico, pero ya que no podemos ir a teatros, ya que no podemos hacerlo en un espacio público, hagámoslo en una casa, en una locación real. Pero para que conserve este mismo estilo teatral, vamos a usar la luz, vamos a usar la dramaturgia. Yo creo que es muy importante seguir la línea dramática del actor y de la actriz. No, como nos dice Benjamin, que en este caso el actor se volvería parte de un objeto en el cine. Yo creo, sí, yo creo que también no entraríamos en la falsedad de esta reproducción, porque esto es una reproductividad es una reproducción, digámoslo, de lo que es el teatro. Solamente Ujú. que está interpretada de las partes cinematográficas y vamos a mostrar desde el cine un punto de vista que lamentablemente no vamos a poder captar en el mismo teatro. O sea, si todos lo entendemos así. Entonces, mi punto de vista, o más bien mi duda, es que esto no sería una falsificación, sino que sería una interpretación de un punto de vista de lo que nosotros vamos a ver del mismo teatro, ¿cierto? Porque nosotros no queremos tampoco copiar esa misma, que no lo vamos a poder hacer, esa aura que está ahí dentro del mismo teatro. Ah, claro. Claro, y al no haber elipsis también, se respeta como el código de tiempo que nos propone el teatro. Claro. Entonces podríamos decir que estaríamos ante una nueva experiencia estética Sí. y como también dice Benjamin, consideró el cine y la fotografía como una reproductibilidad valiosa al ser una tecnología nueva. O sea, Claro. no es la copia de una pintura que se traspasa a una revista, sino que estaríamos respetando la esencia del teatro, Claro. una locación, sin elipsis, iluminación teatral, pero abordando esta nueva tecnología que nos permite la cámara y usando los planos para poder enfatizar en ciertos aspectos, pero no habría un juego de grabar en un orden que no sea cronológico, en usar la elipsis, que son lenguajes propiamente tal del cine. Entonces, y además sobre lo que ustedes plantean de que no quede obsoleto el teatro, esta actualización y presentar esta propuesta de teatro cinematográfico es absolutamente necesaria, sobre todo en un contexto post-pandémico. Claro, pero tener en cuenta que el aura se va a perder. O sea, si nos vamos de nuevo al tema del aura, de la quintesencia, por decirlo así, se perdería totalmente. O sea, si lo Se vemos, actualizaría quizá, sería claro, otra experiencia. sería un poco como en esencia, creo, como el cine. Tú esperarías el resultado de lo que te pase, va a ser después de que veáis la obra, po. Después de Claro. que veas la obra te va a dejar una sensación, no es la experiencia en sí misma en el momento inmediato, Claro. como cuando uno ve una pintura. No va a pasar eso porque sería la misma forma de ver una película. En este caso, los matices que van a componer esta obra son teatrales, Son porque teatrales. tiene una línea narrativa, dramática, totalmente teatral. No, perdón, el actor, la actriz no va a empezar grabando la escena 3 y después continuará grabando la escena 42, sino que Claro. vamos a empezar inicio, desarrollo, desenlace, y ahí sí vamos a trabajar también con la emoción del actor y la actriz, porque no. Y respecto al montaje, ¿cómo piensan que interviene en esta secuencia temporal? Con respecto al montaje, yo creo que a ver, es necesario también tomar un poco lo que es el plano secuencia, ¿sí? Porque en realidad nuestra cámara, nuestra visión, nuestro ojo, no, lo más cercano que tenemos a un corte es el pestañeo.
Entonces yo creo que para captar esa esencia del teatro, o intentar hacerlo, es importante el plano secuencia propiamente tal. Y lo demás, ya sea un plano detalle, a lo mejor puede ser cada un cierto minutaje de este plano secuencia, Ujú. o tratar de cortar lo menos posible, sin quitarle tanto dinamismo también a la misma escena. Claro, y un plano secuencia no en movimiento propiamente tal, como, sino que un plano secuencia donde dentro del plano pasan muchas O cosas, sea, evitando el o corte. sea que un plano secuencia igual ahí es complicado porque un plano secuencia sí tiene que ir pasando por distintos planos. Yo creo que si nosotros hacemos solamente un registro de la obra teatral, vamos a caer en un registro un poco audiovisual. Ya. Entonces también es necesario tener un poco ¿Movimiento de de cámara? movimiento, de arte, de poder hacer un lenguaje con nuestra cámara para poder ir captando esta obra. Ujú. Entonces yo creo que ahí es importante también no caer en lo que es un registro audiovisual de una obra Ujú. teatral y Sí, hacer un cine de una forma cinematográfica. Y para eso necesitamos planos, sí. necesitamos secuencia, necesitamos composición de imagen, perspectiva, a lo mejor triadas dentro de los planos, todo eso. Ahí yo creo que para complementar lo que dice Paul, es que me agarro un poco de Groys. Es que el artista es proveedor de experiencias artísticas y son Mm. temas de interés público. Entonces, el cine es una experiencia artística. Nosotros necesitamos generar una experiencia ya sea sublime o desagradable para los espectadores, pero nuestra herramienta es el cine ahora, el cine a disposición del teatro. Claro. Claro, entonces para que no quede en este registro audiovisual y sea un registro cinematográfico, tenemos que darle esa escala, una escala de planos, que probablemente no va a ser como cuando uno hace una película, que corta, graba una mano, graba un plano detalle, graba unos ojos, Insert. claro, un insert, sino que vamos a ir a lo mejor, como dice Paul, en un plano secuencia que vamos a llegar a, y podemos ir incorporando estos Claro, inserts, ojo, pero para ir dándole dinamismo y esta obra quede en una pieza artística y claro. no en un registro Ojo, audiovisual. que igual hay hartas partes o hartas técnicas cinematográficas que igual van a tener que quedar fuera de este, loco. Tú lo Sí, nombraste antes, la elipsis, sí, hay que recordar también el jump cut, que es sí. algo que a nosotros nos saca un poco de lo que es la continuidad de lo que puede ser ir a ver una obra de teatro. Lo otro que quería así como aportar un poco es la experiencia, o sea, perdón, la experiencia estética puede también desvalorizar el arte. Entonces también nosotros tenemos que estar en cuenta que estas personas que van a estar viendo este registro. eh, la idea es también no entregarles a ellos una experiencia nueva. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener una experiencia audiovisualista dentro de su vida y nos van a delegitimar, valga la redundancia, totalmente lo que Claro. nosotros estamos haciendo. Mm. Van a decir, no, eso no, no es cine, es un registro audiovisual. ¿Cachai? O ¿Por el qué? teatro. ¿Por qué lo están haciendo así? ¿O es solamente teatro grabado? Claro. ¿Cachai? Entonces también hay que tener ojo un poco con lo que es cómo también hacemos el registro. Y también incorporar que hoy en día ya, bueno, ya podemos salir, ya no hay pandemia ni cuarentena, entonces podemos ir a grabar una obra de teatro en un teatro, ¿cierto? Ujú. Pero ya llegó, yo pienso, si esto ya llegó, si esto ya está presente, ¿por qué no vamos a esos espacios y grabamos y hacemos una nueva propuesta para que las artes escénicas tomen una fuerza? También podamos nosotros abrir un poco más también el campo cinematográfico y empezar a hablar con otras disciplinas, ir generando otras visiones ya no tan cerradas, Ujú. sino que ir incorporando nuevas perspectivas, nuevas formas de hacer. Si no resulta, no resulta, pero en la práctica empieza a generar esta investigación, esta exploración artística de diferentes disciplinas, de diferentes aristas. Y es lo que plantean ambos autores. Ujú, Claramente, en el siglo pasado las artes en general empezaron a cambiar su manera de comprenderse, su manera de verse. Y claro, post pandemia también eso quedó como tú bien dices, ujú. no es en vano, tiene que actualizarse y usar herramientas como el cine. Entonces, ambas posturas, tanto de Groys como de Benjamin, estarían aplicándose Mm. a esta nueva manera de contemplar las artes. Yo creo que nosotros lo que vamos a hacer es salir es de una reproducción única, vamos a hacer una reproducción masiva. O sea, también, como decimos, es mucho más factible publicar esto en YouTube y que lo vea
un millón de gente al mismo tiempo que En distintas partes del en mundo. distintas partes del mundo ¿Verdad? que meter a un millón de gente no podéis multiplicar el mismo escenario, ¿cachai? Las mismas butacas. Romper fronteras Sí, y la reproductibilidad se hace aún más, es múltiple, mucho total. más Ya. ¿cómo se dice? Como cuando, no sé, como mucho más masivo de lo que Claro. A mí- llegó a a mí- pensar alguna vez Benjamin. Claro, a mí lo La que, a mí reproductibilidad. igual, por ejemplo, me pone un poco triste eso. Por ejemplo, dejar intacta, o sea, aunque deja intacta la consistencia de la obra de arte, desvaloriza el aquí y el ahora, la reproductividad. Ah, el momento Entonces, presente, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tratar? O, por ejemplo, no sé cómo explicarlo en ese sentido. Decir, em, a ver, ¿cuál es el aquí y ahora que nosotros vamos a grabar? O sea, vamos a entregar. No sé si El tienen aquí, alguna... el aquí y ahora, Claro. yo creo que es simplemente el hecho de ver esta pieza de teatro. Pero creo que no existe. Yo, en ese sentido, tenemos que sopesar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vivir una experiencia en un momento y hacerla particular y única y sublime en el momento en que la estamos haciendo? ¿O dejar esa huella de aquí para siempre y generar memoria con esto que estamos haciendo? Yo sopeso y yo prefiero generar memoria, crear algo que quede para siempre y que lo puedan ver todas las personas, a que generar solamente un momento sublime para ciertas personas que van a ver esa obra de teatro. Claro, Sí. y yo creo que le haría mucho sentido a Grois, sobre todo cuando comenta que presentar un proyecto artístico o buscar la validación de ese proyecto o el financiamiento requiere muchísimo trabajo, como para que no quede en nada. Entonces, claro, aquí hay algo que se registró, que se trabajó y que queda, como bien tú dices, en la memoria. O sea, su reproductibilidad se hace mucho más masiva, perdura en el tiempo y es inevitable. O sea, ya tenemos estas tecnologías que nos llevan a traspasarnos quizás del libro al video y hay que actualizarse con... Y ocuparlas. Aquí, Ocuparla, por claro. ejemplo, Las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del formato de trabajo? Yo creo que una fortaleza es que es súper lúdico y que se va desarrollando con nuestro pensamiento, nuestra reflexión, y a medida de la conversación siento que fluye mucho mejor que escribirlo. Yo creo que respecto a lo que tú dices, llega mucho más al público, como que esta conversación y esta interacción que nosotros estamos teniendo llega de manera más verosímil, por decirlo así, al público que si lo tuviera que leer, como que no tiene que hacer tanta reinterpretación. yo creo que una de las fortalezas que me gusta de esta metodología es simplemente poder desarrollarme personalmente como individuo, o sea, poder conversar desde mi punto de vista y no desde una jerarquía, por decirlo así, como de maestro-aprendiz o cosas así, sino que como una conversación total. Es como poner en práctica lo que escuché de otra conversación. Sí. Eso me gusta. Yo creo que una debilidad es que si esto se borra, vamos a tener que hacer de nuevo todo el podcast otra vez y establecer una conversación que ya no va a ser la misma que la primera. Súper. La siguiente pregunta. ¿Considera usted la actividad como un entorno de aprendizaje colaborativo? Sí, totalmente. Sí, Totalmente. totalmente. Sí. Totalmente, porque como dije anteriormente, siento que lo que capté de la clase, ahora me lo desarrollo con mis pares de una forma un poco más, em, más interactiva, más libre, por decirlo así. En donde no solamente si tengo que esperar la opinión de, no sé, 45 o 30 personas que están dentro del aula, Sí. sino que con dos pares que es una conversación más fluida y más rápida, ¿no? Yo creo que es más fácil aplicar y aprender. Sí. Sí, para mí también es un aprendizaje súper colaborativo porque gracias a las opiniones que ustedes me dan, yo también puedo rebatir o dar mi propia opinión. Sí, aparte que Ujú. podemos ir citando, entonces tener el texto también ya leído y también volver a citar de algunas partes subrayadas es súper válido, súper fácil. Y por último, ¿qué aspecto mejoraría del instrumento de trabajo? ¿Qué aspectos mejorarías del instrumento de trabajo? Yo no sé Está si... bien el formato, como Sí. que me acomoda mucho el podcast. Como Sí, que para creo mí que- es nuevo, para mí es nuevo. Yo creo que ni en mi época de colegio como que innové Sí. tanto en poder hacer un trabajo, ¿cachai? Un trabajo académico. Sí, para mí es mi primera vez de un podcast, pero yo
como me gusta un poco más la acuática, le pondría como un pie forzado, tal vez una puesta en escena. Y que Ya. ahora, en vez de solo conversarlo, me gustaría que hubiese una propuesta audiovisual, una propuesta cinematográfica. Pero solo porque me gustaría ver el desplante de las personas que están conversando. Pero Ujú. eso. Sí, no, a mí me acomodó bastante el formato y considero que el instrumento como el podcast es súper novedoso y Mm. llega, entonces en realidad como alguna mejora, considero que así está bien. Yo Ujú. creo que es una reproductibilidad de las clases, po, Sí, ¿cachai? claramente. Es como salirse de la clase total convencional maestro-aprendiz y ahora ser nosotros un poco Ujú. Es más, mini sí, no, maestros. es horizontal, O es también, súper pues. horizontalidad, Es como, sí. pero a eso voy, pues, o sea, nosotros somos tres maestros que estamos conversando en una sala de maestros, pues, ¿cachai? Como a eso Ujú. me refiero. Un poco así, no Esto sé. se podría aplicar en cualquier parte. Si nosotros un texto pequeño lo habláramos con otras personas y lo conversáramos, sería un trabajo súper horizontal. Sí, eso. Súper. Ya chiquillos, Ya súper estamos. súper buen Ya. trabajo. Yo